Bienvenidos y bienvenidas a esta última clase del módulo de pedagogía para este diplomado del Ministerio Infantil, esperando que las otras tres clases anteriores las hayan disfrutado y que hayan obtenido mucho aprendizaje y sobre todo que este aprendizaje pueda ser llevado a la práctica en cada una de las actividades que ustedes realizan con los niños y las niñas dentro de cada uno de sus ministerios. Vamos entonces en esta cuarta y última clase a hablar sobre un poco sobre los modelos pedagógicos para darles un panorama general de esos modelos pedagógicos que les estuve mencionando quizás en alguna clase anterior, y luego vamos a hablar sobre una clase muy interesante que se llama la pedagogía ilustrada, y un poco sobre una tendencia pedagógica que actualmente está siendo muy utilizada y es conocida como la pedagogía del humor. Ok, tenemos ¿qué es un modelo pedagógico? Un modelo pedagógico es, hablando de manera sencilla, es una idea general, es una guía general de cómo nosotros vamos a desarrollar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde que éste inicia hasta que éste termina. No sé si recuerdan que en clases anteriores les había hablado sobre la diferencia entre una metodología, un método, una técnica, una estrategia o una actividad de aprendizaje. Hay una diferencia entre cada una de estas, y por lo tanto la metodología es ese aspecto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje desde su inicio hasta su final, que significa que vamos a hacer uso de esta metodología durante todo el proceso, y durante todo ese proceso entonces nosotros podemos hacer uso de diferentes métodos, que los métodos son un conjunto de técnicas, de estrategias y de actividades que nosotros podemos utilizar para desarrollar en cada una de las clases que nosotros vamos a estar dando durante todo ese proceso. Entonces, durante todo ese proceso se utiliza una metodología o una tendencia pedagógica, o en este caso, un modelo pedagógico específico, ¿no? Vamos a hablar desde los primeros modelos pedagógicos, conocido como el modelo pedagógico tradicional, que ya no se utiliza. Este modelo pedagógico tradicional se desarrolló en la Edad Media, cuando se da el boom de la educación, o el boom de la pedagogía como la conocemos actualmente. Pero se puede utilizar de alguna manera como una técnica por algunos componentes que tiene, que ya vamos a desarrollar. Después de la pedagogía tradicional, como se le conoce, viene un modelo llamado la escuela nueva, y a partir de este modelo es que se centra al estudiante, al discente, mejor dicho, como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se abandona la idea de que el protagonista es el docente y el protagonista viene a ser el discente. Y es a partir de este modelo pedagógico llamado como escuela nueva que se abre entonces todos los modelos centrados en el discente. En algunos aspectos se hace énfasis en la tecnología, en la introducción de la tecnología como modelo pedagógico, pero sin olvidar que el centro sigue siendo el discente. Entonces vamos a hablar de la pedagogía tradicional. Es necesario que conozcamos cómo se desarrolló este modelo, y que lastimosamente en la actualidad, en el siglo XXI, todavía se sigue utilizando como modelo. No debería de ser ya utilizado, porque es un modelo obsoleto, es un modelo que no tiene sentido ya en los procesos educativos que desarrollamos, ya sea de manera secular o ya sea dentro también del ministerio cristiano. Entonces, ¿cuál fue la característica principal de este modelo? Su característica principal fue centrar la educación en la escuela como una institución pública que se encargaba de la formación de todas las clases sociales para
comenzar, entonces tenía que haber un sistema educativo, ¿verdad? Si no había sistema educativo, entonces no había educación. Entonces se centra en la escuela como institución. Luego su tarea consistía en formar intelectual y moralmente a todos los ciudadanos. Recordemos que estos modelos, todas estas tendencias, devienen de lo que el Estado le da a la sociedad. Es el Estado, a través del gobierno, a través de una Secretaría de Educación, quien planifica toda la educación para sus ciudadanos y cómo estos van a ser educados, de qué manera, con qué recursos, en qué tiempo, quiénes van a ser enseñados, quién va a enseñar, etcétera. Cada uno de los elementos que intervienen en el proceso educativo. ¿Cuáles son los objetivos y métodos que utiliza este modelo tradicional? Están elaborados en función del trabajo de los educadores, o sea que se ignora o se deja en segundo lugar las necesidades de los educandos o de los discentes. El énfasis era en que el maestro, la maestra, planificaba la lección y entonces la desarrollaba la lección. El objetivo era que estos aprendieran, que los discentes, en este momento se les conocía como alumnos, como educandos o como estudiantes, aprendieran lo que el maestro o la maestra iba a desarrollar en ese momento, planificado, pensado por el maestro o la maestra. ¿Con qué objetivos? Con que se desarrollara la clase, con que estos aprendieran un conocimiento, con que estos aprendieran las materias, con que estos memorizaran la información que se les estaba transmitiendo. Ahora sí, directamente transmitiendo, como que si estos fueran un recipiente vacío y se tuviera que estar llenando. De esta manera era toda la metodología. Los contenidos eran conocimientos y valores sociales de las generaciones adultas, lo que la generación adulta le enseñaba a una generación joven, y se explican estos conocimientos y se transmiten como verdades absolutas. No se podía rebatir ese conocimiento. El discente no tenía la oportunidad de decir, pero ese conocimiento no es correcto, o ese conocimiento puede enseñarse de una manera distinta, o yo pienso esto, o yo considero lo otro, o mi criterio es esto, porque se consideraba que ese estudiante, que ese alumno no tenía el conocimiento previo necesario para poder rebatir el conocimiento que sí tenía el docente, ¿verdad? Vean ustedes en la imagen, ¿verdad? La imagen como tal nos da mucha, pero mucha información de cómo se desarrollaba este proceso. Era un proceso completamente repetitivo, era un proceso completamente transmisivo de conocimiento. Solo se aprendía lo que se enseñaba y no se le dejaba espacio al discente, en este caso al alumno, a la alumna, para que estos pudieran pensar, para que pudieran reflexionar, para que pudieran analizar y para que pudieran dar sus propios criterios y comentarios. Entonces se enseñaban y se transmitían como verdades absolutas y se enseñaban de forma lineal. Se descuidaba la relación docente-discente, que ahora es una característica primordial dentro de cualquier sistema educativo, dentro de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje que se quiera desarrollar. La relación docente-discente ya no es de manera vertical, sino que de una manera horizontal, porque como nos decía Paulo Freire, se aprende tanto el docente de los discentes como los discentes de los docentes, ¿verdad? ¿Cuál era el rol o el papel del docente dentro de este modelo educativo? Debía ser el centro de la enseñanza y su tarea era transmitir los conocimientos. No había otra cosa más que transmitir los conocimientos. El docente se consideraba como el sujeto de la educación bajo el principio de autoridad. La enseñanza era rígida, la enseñanza era completamente formal, seria, no había espacios para otro tipo de interacciones. Exigía del discente la memorización de la información, era completamente memorístico y repetitivo. Su objetivo es informar
y sus métodos son expositivos. Solo llegaba a exponer, a exponer, a exponer y a exponer sin la participación de los discentes. Estos solo tenían que escuchar, escuchar, memorizar, repetir y repetir. El discente entonces este es el objeto, no el sujeto. En este modelo el discente se entiende como el objeto de la educación y solo recibe información, es un receptor pasivo, receptivo y obediente al conocimiento que se le está enseñando, al conocimiento que se le está transmitiendo. ¿Y cómo lo iba a aprender? Sencillamente de esta manera, escuchando, memorizando y repitiendo, escuchando, memorizando y repitiendo. Esa era la metodología y así se desarrollaba el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en la actualidad hay sistemas educativos y a veces también en la iglesia, en los ministerios infantiles, se quiere usar de esta manera, pero ya no tiene ningún sentido. Después del modelo pedagógico tradicional o de la escuela tradicional o del sistema educativo tradicional que acabamos de ver, surge entonces un modelo pedagógico conocido como la pedagogía de la escuela nueva, y ya su palabra lo dice, y en esta imagen ustedes pueden apreciar muchas cosas que se desarrollan también dentro de este modelo, de esta tendencia pedagógica, también llamada como la escuela activa o la pedagogía activa. Ya su nombre, ¿verdad?, lo dice. Pasamos de de aquel sistema rígido, de aquel sistema completamente serio, de aquel sistema completamente monótono, de aquel sistema en donde el docente era el protagonista principal y el que se consideraba que tenía solo el conocimiento para ser impartido a los discentes, en este caso a los alumnos o a los estudiantes como se les conocía, y en este caso la escuela nueva centra su atención en el educando o en el discente. Ya no en el docente como protagonista, sino que se centra todo el sistema educativo y todos los procesos de enseñanza y aprendizaje que se vayan a desarrollar de ahora en adelante en el discente. Plantea que la escuela es una sociedad en miniatura. Rechaza el aprendizaje mecánico, rutinario, formal y represivo que impone el educador como cuando lo hacía en el modelo tradicional. Me gusta esta frase, ¿verdad?, que plantea que la escuela es una sociedad en miniatura, porque en realidad la escuela es una sociedad en miniatura. En el proceso educativo, desde que nosotros nos insertamos formalmente en un proceso educativo, estamos desarrollándonos para ser personas que vamos a insertarnos dentro de la sociedad, y por lo tanto vamos aprendiendo todos los roles que sean necesarios para poder nosotros ser parte de esa sociedad, como ciudadanos, como trabajadores, como personas que vamos a estar integrando quizás un grupo, ¿verdad?, de ayuda dentro de la sociedad, como personas que vamos a ser profesionales, etcétera. Entonces la escuela nos va de alguna manera moldeando y formando para cuando nosotros nos insertemos a la sociedad. Dentro de los métodos que utiliza la escuela nueva, debe consistir en situar al educando en una posición activa frente al aprendizaje. El educando o el discente necesita ser libre para moverse, para hablar, para pensar, para demostrar y probar. Ustedes ya pueden ver entonces esa gran diferencia, es un gran salto entre el modelo pedagógico tradicional a la escuela nueva. Y como les decía al inicio, a partir de la escuela nueva, todos los procesos y todos los modelos y todas las tendencias pedagógicas, didácticas, educativas, curriculares, etcétera, se desarrollan desde esta perspectiva, desde esta forma de enseñar y desde esta forma de aprender, ¿verdad? Los contenidos entonces deben presentarse de manera global, de manera que la realidad se vea como un todo para poder luego seleccionar los temas, ¿verdad? ¿Cuál era el papel del docente o cuál debe de ser el papel del docente dentro de un modelo pedagógico como la escuela nueva? Debe promover y facilitar las actividades físicas, intelectuales y naturales del niño, o sea, debe de desarrollar al niño. Recordemos que
En los primeros años de nuestra vida nos estamos nosotros desarrollando, nos estamos conociendo, nos estamos desarrollando biológicamente, nos estamos desarrollando cognitivamente, nos estamos desarrollando afectiva o emocionalmente. Entonces, por lo tanto, debemos nosotros de hacer uso de todos los recursos necesarios para desarrollar a los niños de esta manera. Debe destacar las necesidades naturales del educando, sus formas de trabajo y sus inhibiciones. O sea que debe de sacarlo, ¿verdad?, todo el conocimiento en todas las áreas, en el área intelectual, en el área procedimental y en el área actitudinal del niño y de la niña. Debe de sacarlo, ¿verdad?, todo lo que tiene hacia afuera. Por eso pueden ver ustedes la imagen. La imagen es una imagen completamente viva, vívida, activa, en donde hay participación, en donde hay interacción, en donde hay relación, ¿verdad?, etcétera. Debe despertar el interés del niño y fomentar en la cooperación social, porque recordemos, como dijimos anteriormente, que este modelo plantea a la escuela como una sociedad en miniatura. Entonces debe de desarrollar, ¿verdad?, y fomentar la cooperación social. Recordemos uno de los pilares de la educación que hablamos antes, que era el aprender a vivir juntos. Esto tiene mucho que ver, ¿verdad?, con esto, por el hecho de que somos seres sociales, somos seres que nos insertamos a una sociedad y que cumplimos un rol dentro de esa sociedad. ¿Cómo se ve al discente desde este modelo? El niño o la niña es el centro de la organización educativa, es un ser activo por naturaleza, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento se rompe el esquema tradicional y se desarrolla un esquema completamente nuevo para poder enseñar. Se introduce también la tendencia pedagógica tecnológica, o la pedagogía tecnológica, o la pedagogía educativa, ¿verdad? No abandona, lógicamente, al discente, al que aprende como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que lo que hace es introducir una serie de elementos tecnológicos que vienen a ayudar a reforzar el aprendizaje del discente, ¿verdad? Recordemos que es el discente el que aprende, y por lo tanto, haciendo uso de todo este sistema tecnológico, nosotros vamos como docentes vamos a maximizar y vamos a mejorar y vamos a potenciar el aprendizaje de los discentes. Se basa en los resultados de investigaciones psicológicas, especialmente del conductismo. Tiene ventajas inmediatas como individualización del aprendizaje, facilidad de llegar a mayor número de personas, aplicar la tecnología de manera integral, pone mayor atención a los medios más que a los contenidos, o sea, hace mucho énfasis en el uso de estos medios tecnológicos para el aprendizaje de los niños, de las niñas, realmente del que aprende. A partir de la llegada de la tendencia pedagógica, de la pedagogía tecnológica o de la pedagogía tecnológica educativa, es que se desarrollan muchos de los programas que nosotros ahora conocemos en la actualidad, que son los programas telemáticos, que son los programas virtuales, que son los programas de la educación virtual como la conocemos, ¿verdad?, en la actualidad, porque la tecnología misma, el uso de todos estos aparatos, de todos estos recursos, da cierta independencia, o mejor dicho, mucha independencia a quien aprende, porque entonces ahora puede hacer uso de estos recursos tecnológicos para su propio aprendizaje. Con la introducción del internet, con la introducción de la computadora, con la introducción de otros elementos tecnológicos, entonces yo puedo investigar, yo puedo adentrarme al mundo de la información para luego convertirlo en conocimiento. Esta tendencia pedagógica usa la técnica de pregunta-respuesta, ¿verdad?, dentro del criterio estímulo-respuesta del conductismo, que se acuerdan que les estuve hablando en clases anteriores. Se usan juegos didácticos y simulaciones. Los recursos didácticos son libros programados, las máquinas de enseñar, la televisión, las videoconferencias, el internet, la computadora, etcétera. Y actualmente la inteligencia artificial, que es un mundo totalmente nuevo, pero al mismo tiempo que es un mundo completamente lleno de mucho conocimiento, que prácticamente la inteligencia artificial se viene a convertir como en un docente virtual, como en un docente digital para todos nosotros. Eso sí, hay que usarla muy
cuidadosamente porque todavía no es un sistema tecnológico altamente preciso, ¿verdad? Tiene todavía sus errores, pero hay que utilizarlo como una herramienta que nos ayuda a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los contenidos se organizan de manera lógica en unidades secuenciales. El docente tiene el papel de que es un programador de programas, ¿verdad? Este va a generar toda la enseñanza a través de todos estos recursos tecnológicos como que si fuera un programa paso a paso. Y el discente se autoeduca y es atendido individualmente por el programa de acuerdo con su propio ritmo de asimilación. Esto es lo interesante, es como el programa en el que ustedes están actualmente, ¿verdad? Llevando. Ustedes entran a una plataforma y descargan los videos que nosotros les preparamos, ¿verdad? Para que ustedes los puedan ver, para que ustedes los puedan escuchar, para que ustedes los puedan analizar, para que ustedes puedan tomar las anotaciones necesarias, para que ustedes puedan desarrollar las tareas que se les asignan, y es un programa en donde se le llama asincrónico porque no hay interacción entre el docente y el discente de manera real, en tiempo real, sino que se desarrolla en un espacio tecnológico virtual en el que a su ritmo ustedes pueden pausar ese video y pueden continuar haciendo otra cosa y luego pueden volver al video, etcétera, etcétera. De esta manera es un sistema completamente programado, secuenciado paso a paso para que ustedes puedan tener de manera independiente el conocimiento, la información que se va a convertir en conocimiento. ¿Hay aprendizaje dentro de estos sistemas? Lógicamente hay aprendizaje. ¿Hay enseñanza? Hay enseñanza. ¿Hay planificación? Claro que lo hay. ¿Hay una estructura? ¿Hay una situación formal de enseñanza? Claro que sí lo hay. Bueno, entonces, este modelo, ¿verdad?, no ha sido abandonado, sino que más bien ha sido evolucionado y ha sido actualizado. Lógicamente, sin perder la esencia que el discente sigue siendo el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, otro modelo pedagógico interesante es la pedagogía personalizada, y ya su nombre también lo dice, ¿verdad? Se va a centrar específicamente en la enseñanza directa, persona a persona, entre docente y discente. Usa la psicología como un recurso importante, teniendo como punto de referencia, ¿verdad?, el reforzamiento del conocimiento. Sus objetivos es que deben satisfacer el grado de dificultad y de tiempo requerido para lograr, ¿verdad?, el conocimiento. Debe formularse de manera comprensible y que no haya, ¿verdad?, equivocación, de manera que puedan comprenderse los resultados alcanzados. Los objetivos dentro de este plan, ¿verdad?, deben de estructurarse lo más específico posible para que el discente pueda entenderlos y entonces pueda lograrse el objetivo del aprendizaje. Los contenidos son conocimientos y valores acumulados por las generaciones anteriores, los cuales van de lo simple a lo complejo, ¿verdad? El currículo o toda la planificación, si nosotros utilizamos la pedagogía personalizada, entonces debe de ser flexible, sencilla y funcional. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es el desarrollo individual, ¿verdad?, del niño y de la niña, o en este caso de quien aprende, ya sea niño, niña, adolescente o joven. ¿Cuál es el rol del docente dentro de la pedagogía personalizada? El discente se libera de trabajos rutinarios y secundarios, se vuelve prácticamente un consultor, un consejero y un examinador, generador de un proceso que puede ser, o mejor dicho, debería de ser creativo, en el sentido de buscar las formas diferentes para que diferentes, creativas, alternativas, ¿verdad?, disruptivas, para que el discente aprenda. Se vuelve, ¿verdad?,
como un elaborador del programa debe tener dominio de la materia. Lógicamente, cuando nosotros pretendemos enseñar algo, tenemos que tener el dominio completo de ese conocimiento de la materia que nosotros estamos enseñando. Debe tener experiencia docente, habilidad para formular los objetivos, para saber qué recursos utilizar, en qué momento utilizarlos, etcétera, etcétera. El discente entonces debe de lograr, ¿verdad?, un estudio individual, incluso privado. Por eso se llama tendencia pedagógica personalizada, ¿verdad? En el cual se pueda trabajar, el discente trabajar a su propio ritmo, de acuerdo, ¿verdad?, a lo establecido con el programa. Hay un programa lógicamente establecido, hay una planificación, hay una programación de clase, de cada una de las clases que se van a desarrollar, ¿verdad? Puede tener un monitor que a veces puede ser un compañero de mayor experiencia que lo guía, ¿verdad?, que lo refuerza y que le estimula a su aprendizaje. Les recomiendo que dentro de las clases que ustedes dan, ¿verdad?, dentro de cada uno de sus ministerios puedan hacer uso de tipo de monitores de estudiantes, ¿verdad?, de niños, de niñas, monitores que son muy hábiles para aprender rápidamente y que pueden ayudar a otros de sus compañeros y sus compañeras a tener mayor conocimiento. Pueden descargarse ustedes como maestros, como maestras, cuando tienen diferentes monitores que les ayuden a desarrollar la clase, que la clase sea más interactiva, que la clase sea más participativa, que la clase sea más relacional entre los compañeros, ¿verdad? Y el discente deja de ser un oyente o un anotador pasivo como lo era en la tendencia pedagógica o modelo pedagógico tradicional, y se convierte en un sujeto completamente activo que depende de sus capacidades y de sus recursos académicos, de su convivencia y su ritmo de trabajo y de su responsabilidad y de autocontrol. Todo esto deviene de esa personalización que se le debe dar al discente. Se le debe dar la independencia, se le debe dar la autonomía para que éste pueda aprender de una manera completamente individual, lógicamente guiado por un programa. Luego tenemos la tendencia pedagógica autogestionaria. Es muy interesante porque considera a la escuela como un grupo social con vida propia, donde se pueden desarrollar muchas actividades que van a ayudar a el desarrollo mismo de cada uno de los individuos que participan en los sistemas educativos. El grupo es el espacio psicológico para expresar los deseos de sus miembros, organizar y realizar el trabajo académico, cultivar la autonomía, la creatividad y la discusión crítica que elimine la pasividad y la rutina. A través de esta tendencia pedagógica autogestionaria también se desarrollan una serie de modelos como el constructivismo, como el socioconstructivismo, como el reconstructivismo, que vienen a reforzar lo que la escuela nueva ya nos había dicho, o que nos vienen como a recordar y a reforzar lo que la escuela, la tendencia pedagógica o el modelo pedagógico de la escuela nueva o escuela activa ya nos había dicho. El discente es el centro del aprendizaje y por lo tanto a debemos de darle el énfasis en todos los procesos. Se incorporan elementos innovadores como el respeto al educando, el valor de la autonomía, el grupo como una comunidad escolar, intervención activa de los educandos en la vida de la escuela y la eliminación de la autoridad del educador y su figura como modelo. Recordemos que anteriormente, ¿verdad?, se centraba al profesor o a la profesora como la autoridad total dentro del aula de clase. No es que deja de tener autoridad, claro que sigue teniendo autoridad, pero ya no es una autoridad impositiva u opresora como lo diría Paulo Freire, sino que es una autoridad libertaria, dentro de la libertad, ¿verdad?, de que el niño y la niña sepan de que siempre hay una figura que guía el proceso, que controla el proceso, que maneja el proceso, que elabora el proceso, y vean entonces al
maestro, a la maestra como más que todo como su modelo a seguir. ¿Cuál es el rol del docente? No es directivo, renuncia al poder exclusivo que le ha dado la educación tradicional, el poder lo comparte con el grupo, ¿verdad? Podemos relacionarlo con la tendencia pedagógica anterior personalizada, en la que se le da la autoridad también a otros compañeros que van a ayudar a ser monitores dentro del aula de clase para poder ayudar a sus compañeros y a sus compañeras. Entonces la autoridad se reparte, ya no le pertenece solo al docente, sino que también a los discentes. ¿Por qué? Porque estos pueden opinar, porque estos pueden participar, porque estos pueden proponer, porque estos pueden decir, etcétera. Está permanentemente disponible. El docente como tal está disponible y el alcance de los educandos para ofrecer su ayuda y conocimientos, plantear preguntas, problemas, alternativas, etc. La comprensión del grupo y sus sentimientos de parte del educador enriquece las relaciones, crea lazos afectivos, que era impensable esto en el modelo pedagógico tradicional, que el docente y el discente se relacionaran de esta manera, ¿verdad? Ayuda a comprender los problemas, encontrar soluciones autónomas y motivar el aprendizaje. Motiva, es un motivador, ¿verdad? Activo, participativo del aprendizaje de los discentes. ¿Cuál es el rol o el papel del discente? Son sujetos con la responsabilidad de educarse a sí mismos de manera independiente y con la guía del docente, ¿verdad? En este sentido deben de aprender a perfeccionarse, a ser seres completamente, ¿verdad?, perfectibles en el sentido o inacabados, como lo diría Paulo Freire, que siempre están aprendiendo, que siempre están teniendo mayor conocimiento, que siempre están descubriendo, que siempre están interactuando, que siempre están queriendo saber algo nuevo. Por lo tanto, entonces son seres curiosos que quieren saber más, que quieren aprender más, ¿verdad? Y recordemos que dentro de este modelo pedagógico autogestionario, la escuela es un grupo social con vida propia, o sea, debe de ser algo completamente alegre, interactivo, participativo, interactivo, proactivo, ¿verdad? Dinámico, debe de ser disruptivo, que se introduzcan diferentes elementos y muchos elementos, ¿verdad?, nuevos para que los niños y las niñas aprendan, quieran aprender más, disfruten, sea gratificante el proceso para ellos. Si ustedes pueden ver en la imagen, hay diferentes grupos que participan de diferente manera, realizando diferentes actividades y por lo tanto esto hace entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más dinámico, mucho más activo, mucho más enriquecedor y los niños y las niñas lo disfrutan de una manera agradable y gratificante.